Amada iglesia, entonces hoy vamos a estar estudiando un texto muy bonito, todos los textos de la palabra de Dios son hermosos, pero en el día de hoy hay algo que en el propósito de nuestro Dios es que todos aquellos que Dios ha llamado, todos aquellos que Dios ha elegido de antes de la fundación del mundo, estén en Cristo. Esto es muy sencillo, mis amados hermanos. Romanos, el libro de Romanos, y si vamos al capítulo 1, empiezo con esa introducción desde ahí, aunque el texto que vamos a estar exponiendo en el día de hoy es Romanos 8:28 hasta el 36, pero Romanos 1, capítulo 1, porque, amada iglesia, tenemos que nosotros tener claro, ya como creyentes, cuál es la voluntad de Dios, cuál es el propósito de Dios con su iglesia, con su pueblo, con cada uno de nosotros. Porque nosotros no somos adoptados o injertados en Cristo para seguir viviendo a nuestra manera o a la manera en la que andábamos antes sin Cristo, en los deseos de nuestro corazón o nuestros deseos de la carne. Entonces, Romanos 1, capítulo 1, como introducción, entonces vamos a ir al versículo, permítame, capítulo 1, versículo 5, como introducción. Dice la palabra de Dios: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Versículo 6, entre las cuales estáis también vosotros. Diga conmigo, nosotros. Llamados a ser de Jesucristo. Debemos de ser nosotros, ¿qué? Llamados de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma. Entonces, amados hermanos, para poder entender el capítulo 8 y los demás capítulos desde el 1, todo el libro de Romanos, es que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, guiado por el Espíritu Santo para escribir esta carta a los que están en Roma. Eso dice el versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. ¿Cuál es la consigna en esta carta? Aquí en el versículo 7. Es que todos nosotros, dice, todos los que están en Roma, pero vamos a involucrarnos nosotros en el día de hoy. También nosotros debemos ser llamados, o mejor, somos amados de Dios, llamados a ser santos. Llamados a ser muy bien. Entonces, este es el propósito de la carta del apóstol Pablo a la iglesia que está en ese momento en Roma, pero también es el propósito de esta carta en el día de hoy para nosotros. De que nosotros, primero que todo, seamos de Jesucristo, pero también ser santos. Ahora sí, mis amados hermanos, nos dirigimos a Romanos, capítulo 8. Versículo 28. Permítanme, mis amados hermanos, leer una versión. Pueden tomar la Reina Valera 1960, pero permítanme leer en este momento, que es una versión que se llama Palabra de Dios para Todos.
Y en el versículo 28, esta versión dice así. Ustedes tienen ahí la versión Reina Valera, pero dice la versión Palabra de Dios para Todos, del 18 en adelante. Yo reconozco, 28. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió que fueran como su Hijo y quería que el Hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Dios decidió que sería como su Hijo. Por eso los eligió por adelantado y los aprobó dándoles su gloria. En el versículo 31 dice acá en esta versión: ¿qué pues diré? ¿Qué podemos decir de todo esto? Si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Dios mostró su favor hacia nosotros hasta el punto, o tal punto, que dio a su propio Hijo para que muriera por nosotros. Siendo así, ¿cómo no nos va a dar junto con Él todo lo que tiene? ¿Quién podrá acusar al pueblo de Dios, los cuales ha elegido? Dios es el que nos aprueba. ¿Quién va a condenarnos? Cristo fue quien murió por nosotros y además resucitó. Ahora Cristo está sentado a la derecha de Dios y está rogando por nosotros. ¿Podrá algo separarnos del amor de Cristo? Ni las dificultades, ni los problemas, ni las persecuciones, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni tampoco la muerte. Así está escrito: por ti estamos siempre en peligro de muerte. Nos tratan como si fuéramos ovejas que van al matadero. Hasta ahí, mis amados hermanos, leemos. De esta manera, mis amados hermanos, Pablo, el apóstol Pablo, escribe esta carta manifestando su propósito, o mejor, el propósito de Dios para con nosotros, y es de que nosotros, como la iglesia en aquel entonces que estaba en Roma, conozcan doctrinas y verdades absolutas de Dios para la iglesia. Y no solamente para ese tiempo, mis amados hermanos, sino también para este tiempo, Dios le plació revelarnos a nosotros hoy, cómo los creyentes son salvos por gracia, por medio de la fe que es en Cristo, y de gozar de todos los beneficios que trae la salvación, por ser justificados. Y hay algo además, hermanos. Recuerde que Dios, en capítulo 1, dice que el plan de haber elegido y escogido un pueblo es para que sean de Jesucristo, pero también que sean llamados santos de Dios. Por esa razón tenemos una responsabilidad, y en este momento nuestra responsabilidad es de prestar atención a la palabra de Dios. En este momento prestemos atención a la palabra de Dios, porque hay ciertas responsabilidades para el creyente que debe ser y lo que debe de hacer como cristiano. Por tanto, mis amados hermanos, si evaluamos nuestra situación hoy en día, es que hay un problema. Y es que la palabra de Dios denuncia algo importante, no solamente en el día de hoy, sino que siempre lo ha denunciado. Años atrás, tiempos atrás, y lo seguirá haciendo posteriormente, después de esta hora. Y es que muchos creen que Dios está con ellos porque les va bien en la vida. Es decir, muchos creen que Dios está a su favor porque su economía va bien, porque gozan de bienestar, de salud,
de buenas relaciones en los hogares y muchas cosas más. Y están convencidos de que estas cosas son evidencias de que ellos están bien con Dios. Otros pueden decir, Dios está conmigo porque voy a la iglesia, leo, oro, diezmo, no le hago mal a nadie, amo a mi prójimo. Y de esta manera están convencidos de que Dios está sometido, que debe estar a su favor por estas cosas que hacen. Pablo revela algo importante, mis amados hermanos, y es que la realidad del hombre es una. Están muertos para con Dios. Si nosotros leemos Romanos juiciosos, continuando después del capítulo 1, Dios está revelando de que toda la humanidad fue destituida de la gloria de Dios porque pecaron contra Dios. Así que vamos nosotros entendiendo que desde el principio Dios nos está mostrando por su palabra que el hombre está muerto para con Dios, porque Dios es su enemigo, revela las escrituras, porque el pecado ha abierto un abismo entre Dios y el ser humano. Eso lo dice Romanos 3:23. Por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 19, versículo 2, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, amados hermanos, debemos saber en el día de hoy que la única manera de que Dios esté por nosotros o esté a favor de nosotros es a causa de Cristo. No hay otra manera. Y no es porque estemos bien en esta vida mortal o porque nuestras obras sean buenas. Por eso en Tito, capítulo 3, versículo 5 dice, confirmando esto, la misma palabra de Dios, nos salvó, Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Mis amados hermanos, el apóstol Pablo, en este momento, en el capítulo 8, explica o está llegando al clímax, a la parte más culminante de su mensaje, donde su argumento sobre la justificación por la fe, que nosotros lo vemos en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo explica el propósito eterno de Dios y de cómo todos nosotros, los que han sido antes de nosotros y los que estamos hoy en día siendo creyentes, viviendo el Evangelio, pues Dios nos ha vinculado a ese plan de redención. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, entonces ya el versículo 28 de Romanos 8, versículo 28-30, entonces vamos a entender, hermanos, por qué es importante confiar en el Señor de que todas las cosas, que eso lo vamos a ver posteriormente en los versículos, porque todas las cosas son todas las cosas, sean buenas o sean malas, nos van a servir, nos van a ayudar para bien. Entonces eso dice Romanos 8, 28-30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, y esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó.
mis amados hermanos, sencillamente lo que Pablo está diciendo en el capítulo 8, versículo 28-30, es que el propósito de Dios con la iglesia, con nosotros, es que seamos a la imagen de Cristo. Ese es el propósito. Por eso todas las cosas deben ser para bien. No hay otro propósito, según acá el texto. Pues Dios nos eligió, Dios nos llamó, Dios nos vinculó a Cristo, nos adoptó, nos dio el don de la fe, nos santifica. Porque ese es el propósito, que seamos nosotros a la imagen de Cristo. Después de esta afirmación, el apóstol Pablo lanza una serie de preguntas retóricas. Es decir, no está preguntando para adquirir algún conocimiento. Sencillamente hace estas preguntas para confirmar, afianzar en nuestros corazones lo que él está aquí escribiendo en esta carta. Así que, hermanos, es con el propósito de la confianza del creyente en la soberanía de Dios. Mis amados hermanos, amada iglesia, el título de la predicación, Dios es por nosotros. Y el título está en el versículo 31 de Romanos 8. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros. Entonces, como título de la predicación, Dios es por nosotros. Punto 1. Que ese punto también está en ese versículo. Nos dio a su Hijo. El texto dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Así que, hermanos, Dios es por nosotros. ¿Por qué? Porque nos dio a quién. Muy bien, no se nos olvide. Dios es por nosotros porque nos dio a su Hijo. Dios nos ha dado lo más precioso, lo mejor de su ofrenda. Dios nos ha dado a su Hijo. Manifestando Dios su entrañable amor puro, inagotable, por los que son suyos, al darnos a Cristo. Mira, mis amados hermanos, Juan 3:16 es algo muy importante que debemos de entender en el día de hoy, que todos nosotros no sabemos ese texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, Juan 3:16 está confirmando que en la única manera, el plan de Dios para que nosotros podamos estar con Dios y que Dios esté a nuestro favor, es necesario Jesucristo. Por eso nos los ha dado. Y esa es una manifestación del amor de Dios tan grande, entrañablemente, que no podemos nosotros comprender. Porque es la única manera, amado Dios, de poder ser llamados santos de Dios. Así que en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún todos nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que, mis amados hermanos, Dios es por nosotros porque nos dio a su Hijo. Esto es la prueba suprema del amor de Dios. Iglesia, amados hermanos, ahora que estamos entendiendo que Dios es por nosotros, cuando vemos la prueba suprema de su amor al darnos a su Hijo, en quien Dios mismo se complace. Mire que muchas veces nosotros en nuestras oraciones o pasamos en la vida como cristianos, creemos que porque hacemos ciertas cosas o porque vivimos supuestamente como Dios ordena que habla en su palabra, pues creemos que eso es lo que le complace a nuestro Dios, que eso es lo que
Dios se deleita en ver. Y no es así, mis amados hermanos. Va más que eso, va más que todas estas cosas. Porque las Escrituras hablan en Mateo 3:17. Es decir, lo que quiero, amados hermanos, que entendamos en el día de hoy es que Dios tiene complacencia es solamente en su Hijo. Dice, hubo una voz de los cielos, Mateo 3:17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amados hermanos, alguien que está fuera de Cristo, Dios tiene complacencia, se complace en lo que vive, en lo que Él es, en lo que Él hace. La respuesta está aquí en el texto. Solamente Dios se complace en su Hijo, pero todo aquel que está en su Hijo, Dios se deleita. Dios se deleita aquí en el día de hoy, en este día del culto, del día del Señor, se deleita de nosotros, porque es que todos nosotros, los que creen en el Señor Jesucristo, estamos en Él. Por esa razón, amados hermanos, no solamente Dios se deleita en su iglesia, sino que también nosotros como iglesia nos deleitamos en el Señor. Solo es posible si es dado a nuestras vidas el Hijo de Dios. Hermanos, con este texto bíblico se va a romper todo concepto o todo argumento al decir que Dios está con nosotros, o aquellos que dicen que Dios está a su favor y que se complace de ellos porque no les falta nada en la vida, porque todas las cosas en esta vida mortal van bien. Y lo real y lo verdadero, mis amados hermanos, es que Dios solamente se complace en el único Hijo, que se llama Jesucristo. Juan 3:35-36 dice, el Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que, mis amados hermanos, surge esta pregunta, la pregunta que está en el capítulo 8 de Romanos, versículo 31, que lo tenemos ahí en las Escrituras. Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Surge esta pregunta, mis amados hermanos. Así que es maravilloso entender que cuando Dios nos vincula a Cristo para ser de su propiedad, para ser librados de la condenación eterna, también nos ha dado todo lo necesario para ser de Dios y hacer nosotros la voluntad de Dios. Hermanos, cuando Dios nos da a su Hijo, con Él vienen muchas cosas que en la palabra de Dios manifiesta y revela que son necesarias para nuestra vida. Y una de ellas, mis amados hermanos, una de ellas es su Santo Espíritu. ¿Qué pasaría con aquella persona que no tiene al Espíritu de Dios? ¿Qué sucede? Pues está muerta, está en sus delitos y pecados, y es enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que cuida, es como la niñera, es el ayo del cristiano, es el ayo de la iglesia. Por lo tanto, al vincularnos Dios Padre en su Hijo, pues nos ha dado su Santo Espíritu, el cual mora en nosotros para que podamos nosotros ser a la imagen de Cristo y hacer la voluntad de Dios y sean conocidos, todos nosotros seamos conocidos como santos de Dios. Esto es importante, mis amados hermanos. Si nos ha dado Dios
a su Hijo unigénito, pues también nos ha dado su Santo Espíritu. Pues si vosotros, dice Lucas 11:13, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Mis amados hermanos, cuando Dios nos ha dado a su Hijo, nos ha dado su Santo Espíritu. Pero también, hermanos, entendamos, si nos ha dado su Santo Espíritu, también nos ha dado una iglesia local. Por lo tanto, una de las evidencias del creyente es que viene a la iglesia. ¿Por qué viene a la iglesia, hermanos? Porque estás en Cristo, porque tiene el Espíritu Santo de Dios. Viene a la iglesia porque son las evidencias que en nosotros se reflejan de que Dios es por nosotros. Por esa razón, mis amados hermanos, tenemos una iglesia, la cual tenemos y nuestro deber de amarla. Mira que yo estaba meditando un versículo con hermano Michael. Un texto que dice que nosotros no tenemos que deberle nada a nadie. No os debáis nada a nadie. Pero sí hay una deuda, según el texto, a no ser el amarnos unos a otros. Este texto a mí me pareció muy interesante por esa razón, porque si tenemos una iglesia, hermanos, es porque nosotros entendemos que yo soy de Cristo. Si nosotros estamos en una iglesia local, estamos entendiendo que Dios nos dio su Santo Espíritu. Pero si estamos en una iglesia local, la cual nosotros manifestamos la obra de Cristo en nuestras vidas, pues tenemos también los medios de gracia. Porque recuerden, hermanos, el propósito de Dios es que todos nosotros como iglesia seamos imagen de Cristo. Y necesitamos cada vez más ser la imagen de Cristo, reflejar la imagen de Cristo en nuestras vidas. Por eso, todos nuestros pecados, todas nuestras desobediencias ante Dios opacan la imagen de Cristo. Tenemos que correr a Cristo y pedir perdón. Por eso nosotros entendimos en la clase de escuela dominical la importancia de que nosotros aprendamos a perdonar, aprendamos el tema del perdón. Porque cuando nosotros, mis amados hermanos, no perdonamos a mi prójimo, al cual Dios le ha perdonado también sus pecados, pues estoy declarando públicamente que yo no soy hijo de Dios. Y mucho menos puedo decir es que la imagen de Dios se está viendo en nuestras vidas. Por esto es tan importante, mis amados hermanos, que así como nos ha dado su palabra, los medios de gracia, como el congregarnos, como el bautizar, como la cena del Señor, como la disciplina, como la enseñanza, todos estos medios son tan importantes, indispensables para que nosotros podamos cada vez más parecernos como iglesia a Cristo. La palabra de Dios tiene un importante objetivo en nuestras vidas y es santificarnos. Eso lo dice en San Juan capítulo 17, donde Él ora al Padre. El Señor mismo Jesucristo ora por sus discípulos ante el Padre, diciéndole: Señor, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, leemos las Escrituras, escuchamos las Escrituras, cantamos conforme a las Escrituras, oramos conforme a las Escrituras, amados hermanos, en la obra de Dios, santificándonos. Así que entendemos, mis amados hermanos, en el día de hoy, que Dios es por nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos dio a su Hijo. Segundo punto. Dios es por nosotros porque fuimos justificados en Él. Justificados en Él. Entonces no solamente Dios nos ha dado a su Hijo unigénito, sino que en su Hijo, todos nosotros, los cuales hemos sido elegidos antes de la fundación del mundo, que hemos sido llamados, regenerados,
adoptados en Cristo, que nos ha dado el don de la fe, que nos santifica, que nos glorifica, pues, amados hermanos, sencillamente es que en Cristo nos justificó. Por esa razón, Dios es por nosotros, porque fuimos justificados por Él. Justificados por Él. Amada iglesia, este es el desafío judicial. Muy importante prestar atención a esto, porque surge esta pregunta. Esa pregunta en el versículo 8 de Romanos, capítulo 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? En el tribunal divino, Dios es el único juez con autoridad para condenar. Pero Él mismo es quien ya nos ha declarado justos. Amados hermanos, hoy tenemos que tener algo muy claro. ¿Qué significará ser justos o ser justificados? ¿O qué es la justificación? Que esa es una de las doctrinas que muchas veces lo estudiamos cuando estamos en seminarios o en estudios bíblicos. La justificación. Entonces, hoy, hermanos, vamos a aprender, vamos a recordar, y los que ya saben, pues vuelven otra vez a escuchar qué significa ser o qué significa justificación. El término ser justificado, cuando alguien le pregunte, mis amados hermanos, quien sea, dice, ¿qué significa ser justificado? Pues hermanos, solamente contesta esto. Es el acto de Dios, soberano, libre de la libre gracia, al declarar legalmente a alguien justo. Es el acto soberano de la libre gracia de Dios al declarar legalmente justo a alguien. Es eso. Ahora, hermanos, si Dios nos ha dado a su Hijo, y que el segundo punto es que Dios está confirmando en nuestros corazones que está Él con nosotros, Dios es por nosotros porque nos ha justificado. Por eso surge esta pregunta en el texto 33 del capítulo 8 de Romanos: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Amados hermanos, en el Salmo 32, 1 y 2, esto es muy maravilloso. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Esta es la pregunta. Ninguno, nadie. ¿Qué gran peso Dios nos ha quitado? Y estaba encima. Porque siendo Cristo el que tomó nuestro lugar para hacer justicia. Hermanos, ninguno de nosotros hubiese sido justificado sin que alguien haya ido a pagar la deuda impagable. ¿Cierto? Eso lo vimos en la escuela dominical. ¿Por qué corremos a Dios para clamar que sea perdonado nuestros pecados? Porque es que nuestros pecados son impagables. Pero cuando nosotros vemos en las Escrituras que Dios está por nosotros, es porque nos justificó. Pero si nos justificó, es porque alguien fue a la cruz del Calvario y dio su sangre, tomando nuestro lugar para morir. Porque no podría ser alguien justificado sin que haya alguna paga. Eso sería impunidad. Cuando nosotros entendemos en las Escrituras que Dios dice que Él pasó por alto nuestros pecados, es por causa de la obra de Cristo. Él ve la obra de Cristo. Por eso a nosotros nos pasa por alto nuestros pecados. Porque solamente es posible que el Hijo de Dios
siendo Dios verdadero, pero también siendo verdadero hombre semejante a nosotros, fuese a la cruz. No hay otra interpretación para que podamos decir que somos justificados, si no hubiese sido porque Él nos haya entregado o nos haya dado a su Hijo, para que nosotros, todos los que pertenecemos a Cristo, que somos llamados santos de Dios, seamos justificados por la obra de aquel que murió en la cruz del Calvario. Así que, mis amados hermanos, solamente en Cristo produce en nosotros ese amor, ese gozo, esa paz, que solamente es posible cuando somos justificados por la fe. Romanos 5:1 eso lo dice. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, Dios es por nosotros porque fuimos justificados en Cristo. Fuimos justificados por Él. No hubiese sido de otra forma. Así que, mis amados hermanos, cuando Romanos 3, 24, 26 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, sea Cristo, sea el justo, y el que justifica al que de la fe es de Jesús. Romanos 24, 26, eso dice. Mis amados hermanos, hay una demanda de parte de Dios. Nosotros somos creyentes y nos gozamos de estar en ese lugar ante Dios, rindiendo culto, disfrutando de los beneficios que Dios nos otorgó en Cristo. Y es esto, mis amados hermanos, y es que Dios ordena al creyente, a todos nosotros, en su corazón, en su mente, diga, Dios me ordena en este día de hoy a vivir vidas justas delante de Él. Proverbios 21:3 dice, hacer justicia y juicio es a Jehová, más agradable que el sacrificio. Filipenses 1:11 dice, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Filipenses 1:11 tiene un énfasis importante. Debemos de ser llenos de fruto de justicia o de vivir justamente. ¿Con qué propósito? Según acá el texto. Para la gloria y alabanza de Dios. Para la gloria y alabanza de Dios. Nosotros decimos gloria a Dios en palabras. Bendito sea el nombre de Dios. Pregunta, amados hermanos, ¿vivimos vidas justas delante de Dios? ¿Somos justos como cristianos? Porque eso es lo que dice en Filipenses 1:11. Ser llenos del fruto de justicia. Por esa es la razón. Somos cristianos, pues debemos de estar llenos de ese fruto de justicia. Porque debe ser para la gloria y alabanza de Dios. En 1 de Juan 3, 7 y 8 dice la palabra de Dios, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es ¿qué? ¿Quién hace justicia es? Dios. No, aquí. Es justo. Muy bien. Hijitos, vuelvo y leo. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es de quién? Es del diablo. Muy bien. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras
del diablo. Por eso, mis amados hermanos, amada iglesia, Dios nos ha dado a su Hijo unigénito para deshacer todas aquellas cosas que son contrarias a Dios que están en nuestro corazón. Porque todo aquel que practica el pecado, las Escrituras dicen, es del diablo. Pero si Dios nos ha dado a su Hijo y nos ha justificado en Él, pues vino a deshacer todas esas obras malas que hay en nosotros, para que podamos ser a la imagen de Cristo, para que podamos ser llamados santos de Dios. Por eso encontramos en las Escrituras cuando Él dice, yo estoy con vosotros. Dios está por nosotros, porque esto es lo que Dios manifiesta en su palabra. Al darnos a su Hijo, amarnos en Él, pero justificarnos y hacer también ese trabajo y esa labor en nuestro corazón, de cada vez limpiarnos, santificarnos, purificarnos. Por eso Dios está por nosotros. No es porque nosotros hayamos hecho algo que le agrade a nuestro Dios. Todo lo contrario. Hacemos todo lo malo delante de Dios, pero aún así Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún nosotros, estando en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Mis amados hermanos, Cristo es nuestra garantía ante Dios, porque nosotros estamos hablando justificados en Él, pero esto es importante, es que Cristo es nuestra garantía ante Dios, Él es nuestro garante. Por tanto, dice Hebreos 7, 22, 25, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, es decir, el Hijo de Dios, Cristo, el Mesías, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, que no cambia. En el Antiguo Testamento, efectivamente, había un sumo sacerdote, pero él moría y tenía que sustituirse por otro sacerdote, y así sucesivamente. Pero ellos apuntaban era al sacerdocio de Cristo, que es para siempre. Por esa razón, mis amados hermanos, Cristo es nuestro garante, porque dice, tiene un sacerdote inmutable, se está refiriendo a Cristo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Esto es maravilloso, mis amados hermanos, porque muchas veces en nuestro corazón decimos, es que la salvación se pierde, es que la salvación yo la tengo que estar cuidando, depende de mí también contribuir para permanecer en la salvación. Pues no. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra garantía ante Dios. No solamente Él es el que tiene un sacerdocio inmutable, sino que Él nos ha salvado perpetuamente. Y dice así Hebreos 22, 25, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. No solamente Cristo, y eso es lo que nosotros tenemos que entender en el día de hoy, y es que somos justificados en Cristo, porque Él es nuestro garante, es la garantía ante Dios, porque Él es nuestro mediador, nuestro abogado. Cuando decimos, amados hermanos, que Cristo es nuestro garante, debemos recordar tres cosas: que Él pagó nuestra deuda impagable. 2, Él es nuestro mediador y abogado. El Señor Jesucristo dice en sus palabras, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa es una garantía, mis amados hermanos. Y tercero, Él es nuestra promesa inquebrantable, que significa que Cristo es nuestra garantía absoluta, inquebrantable de nuestra salvación y vida eterna. Así que nadie nos puede arrebatar de las manos de Cristo, ni tampoco nosotros podemos hacer algo para permanecer en la salvación. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra garantía. Todo aquel que está en Cristo, nadie se los va a arrebatar de su mano. Así que no nos coloquemos en la cabeza
de que tenemos que contribuir con algo para la salvación. No, pues ya fue todo hecho. Amada iglesia, todo ya fue hecho en Cristo. Si ya tenemos la salvación, hermanos, pues es la certeza, es la garantía de que si Dios es por nosotros, pues Cristo es nuestro garante. Esa es nuestra esperanza. Porque Él pagó nuestra deuda impagable. Porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Pero Él es una garantía absoluta, inquebrantable de nuestra salvación y vida eterna. Así que, mis amados hermanos, un texto que dice en las Escrituras, Romanos 8, 33, 34, que estamos viendo y estudiamos en el día de hoy. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, Cristo es nuestro abogado incansable ante Dios, Padre, frente a cualquier acusador. Dios es por nosotros. Tercer punto, permaneciendo en su amor. Mis amados hermanos, Dios es quien persevera en nosotros. Segunda de Tesalonicenses dice capítulo 3, versículo 2-5. Segunda a los Tesalonicenses 3, 2-5. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. En otras palabras, amados hermanos, segunda de Tesalonicenses 3, 2, 5, la única manera de poder nosotros perseverar en su amor es que Dios mismo esté obrando en nosotros, perseverando en nosotros. Y Él es el que encamina nuestros corazones, nuestros caminos. El amor de Dios, mis amados hermanos, es un vínculo indisoluble o indisoluble. Indisoluble. Es decir, es un vínculo que no se disuelve, que no se rompe, que no se quiebra. El amor de Dios, como lo dice este texto, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Hermanos, como está escrito, dice la palabra de Dios, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pablo anuncia aquí o enumera 7 amenazas, por las cuales ninguna de ellas tiene el poder para romper nuestra comunión, nuestra armonía y el amor con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Ninguna de estas cosas enumeradas. Si quieren, vamos al texto, capítulo 8. Versículo 35. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Y Pablo está citando un texto que se encuentra en Salmos 44, 22. Amados hermanos, el sufrimiento no es evidencia del abandono de Dios. Siempre estamos, atención, mis amados hermanos, el sufrimiento no es evidencia del abandono de Dios, sino parte del camino de los creyentes, de los redimidos, de la iglesia. La palabra de Dios en Mateo, escuchen bien esto, es interesante, Mateo 5, 11, 12. Porque a veces creemos, amados hermanos, que ser cristiano a nosotros no nos debe doler ni siquiera una muela. Pero no es así. Los sufrimientos hacen parte de nuestra vida cristiana, de ser salvos, de ser hijos de Dios.
Pues que al caso el Señor Jesucristo no padeció, no sufrió, para que de esta manera, siendo Él semejante a nosotros como hombre, nosotros tengamos excepción de no sufrir. Pues tenemos que padecer también como padeció Cristo. ¿Qué dice el texto? Bienaventurados sois, 5, 11, 12 de Mateo. Bienaventurados sois por cuanto por mi causa os vituperen y os persigan y diga toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y hay algo importante que debemos de tener como iglesia, esta actitud. En medio de esa situación debemos de tener esta actitud. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mis amados hermanos, el propósito de que cuando Pablo enumera estas cosas, que no nos van a separar del amor de Dios, ni la tribulación, porque mis amados hermanos, tengamos en cuenta ahora de aquí en adelante, todo aquel que Dios ha elegido, todo aquel que Dios ha llamado, todo aquel que Dios ha regenerado, que todo aquel que Dios le ha dado el don de la fe, que ha sido adoptado en Cristo, que es santificado y que es glorificado, debe pasar por estas cosas. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Pero tiene un propósito, mis amados hermanos, y es que por medio de estas cosas que vimos en el versículo 28 de Romanos 8, todas las cosas, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan bien. Así que, mis amados hermanos, el Señor Jesucristo mismo lo dice en Mateo 5, 11, 12, que estas cosas van de venir, pero tenemos que tener una actitud frente a estas cosas, o en medio de estas cosas, y es que debemos de ser gozosos y alegres, porque nuestro galardón es grande en la tierra. ¿En dónde? Muy bien, en el cielo, si están prestando atención. No es en la tierra, es en el cielo. Por eso debemos de alegrarnos, por eso debemos de gozarnos, porque nuestro galardón es grande en los cielos. Mis amados hermanos, la iglesia debe entender que nuestras vidas deben de manifestar o deben de mostrar el amor entre hermanos. Y eso lo vamos a hacer ya en la práctica. Porque una cosa es decir, el amor de Dios permanece en mí y la permanencia del amor de Cristo está en mí. Pero ¿cómo lo manifestamos? ¿Cómo lo podemos nosotros manifestar, practicar o llevarlo a la práctica? Hermanos, dice la palabra de Dios, Colosenses 3:13. Soportaos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermano, ¿cómo es posible? Y esto es una pregunta. ¿Cómo es posible que un cristiano diga que Dios está con él, que su amor permanece en él y que permanece en su amor, pero aborrece a su hermano? Estas cosas no pueden ser así, son incoherentes, son irracionales, porque el texto que habla en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 19-21 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos, amados hermanos, este mandamiento de Dios, de Él, de Cristo. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Así que, mis amados hermanos, Dios es por nosotros, porque Él nos ha dado a su Hijo. Dios es por nosotros porque nos justificó en su Hijo amado. Pero Dios es por nosotros porque todos nosotros permanece el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que, mis amados hermanos, si entendemos estas cosas en nuestra vida,
si decimos Dios está a favor de nosotros, pues tenemos que alegrarnos aún en medio de todas las situaciones que van a venir para la iglesia. Tribulación, angustia, hambre, espada o desnudez. Pero hermanos, todas estas cosas son necesarias para la iglesia. Porque estas cosas a nosotros nos convence, a nosotros nos confirma, nos llena de esperanza de que tenemos un mejor galardón, un mejor regalo, muy grande, que está en los cielos. Así que mis amados hermanos, el propósito de Dios con todo esto, de que todas las cosas nos ayuden a bien, incluso todas las que nosotros hemos enumerado en el versículo 36 de Romanos, pues es para que nosotros cada vez más seamos a la imagen de Cristo. Para que nosotros cada vez más aprendamos a glorificar, a adorar a nuestro Dios. En conclusión, mis amados hermanos, para terminar, la iglesia debe estar segura de que Dios está por nosotros o a nuestro favor a causa de Cristo, el cual es nuestro garante, quien se dio a sí mismo por nosotros en la cruz para traernos reconciliación con nuestro Padre, y el cual justifica y el que persevera en nosotros para que estemos en su amor y así ser capaces por la fe de tener vidas cristianas en medio de toda adversidad, con la esperanza de una vida mejor en la eternidad con Cristo. Mis amados hermanos, que Dios nos ayude. Pero hoy, Romanos, como hemos dicho, la carta que Pablo escribe a la iglesia en Roma, que también a nosotros es dada hoy, pues nos va a llenar de gozo. Dios está por nosotros, amados hermanos. Dios está contigo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, la razón de que Dios esté por nosotros es Cristo. Esa es nuestra garantía. Así que, mis amados hermanos, gocémonos y alegrémonos, como dice la palabra de Dios, aún en medio de todas estas cosas tan duras, tan difíciles que nos pasan como cristianos. Pero es que nuestro galardón es grande, la que está en los cielos. Oremos. Amado Padre y mi buen Dios, te damos muchas gracias, Señor. Cuando Pablo dice que quién estará contra nosotros, y tu palabra, Señor, nos confirma que tú estás con nosotros, Señor, que estás por nosotros, que estás a nuestro favor. Amado Dios, qué tan grande amor inmensurable es cuando manifiesta que ha dado a su Hijo unigénito para que podamos nosotros estar en Él y poder tener vida eterna, Señor. Nuestro corazón, nuestra mente, amado Dios, no puede comprender tan grande expresión de amor y obra inmensa que tú has hecho con tu iglesia. Señor, el hecho de que nosotros seamos justificados por Él en Cristo Jesús, justificados por ti, Padre, al declararnos a nosotros justos, pues nos demanda de nosotros vidas justas delante de ti, vivir justamente aquí en esta vida mortal. Pero también, Señor, reconocer que la permanencia de su amor es netamente obra tuya. Pues si dependiera de nosotros, ya estaríamos lejos de su amor. Por lo tanto, mi amado Dios, ayúdanos a nosotros hoy a comprender que si tú estás por nosotros, es porque estamos en Cristo Jesús. Porque creemos en tu Hijo amado Jesucristo. Porque vivimos el Evangelio, Señor, como lo demanda tu palabra, para manifestar vidas que agraden a ti, que glorifiquen a ti, con la esperanza, Señor, de que si hoy partiéramos de esta vida mortal, nos espera el galardón tan grande, inmensurable en los cielos, que es la vida eterna. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Amén.